Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Jesús bendice a los niños. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Pedimos en este momento que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que derrames tu espíritu sobre nuestra vida, que podamos tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de discernir aquellas cosas que son necesarias para nuestro fortalecimiento espiritual. Aumenta nuestra fe, llena nuestros corazones de paz y esperanza, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Allí hablamos sobre la oración y la importancia de perseverar en la oración, pero también hablamos de los motivos que nos llevan a orar en la historia del fariseo y el publicano. Hoy vamos a estudiar la segunda sección o la tercera sección, que hay una historia importante que debemos tener en cuenta, que son los versículos 15 al 17. Leamos. Traían a él niños para que los tocara. Al verlo los discípulos los reprendieron, pero Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Era costumbre entre los judíos traer sus niños a algún rabino para que los bendijera. En este caso, unas madres se habían puesto de acuerdo de traer sus hijos para que fueran bendecidos por Jesús. Pero al parecer, los discípulos consideraban que era inapropiado que estos niños vinieran e interrumpieran al maestro. Consideraban que eran muy pequeños para poder apreciar las enseñanzas de Jesús. Los discípulos desearían que esos niños se fueran, pero Jesús, al ver la actitud de los discípulos, los corrige y les dice que dejen que los niños vengan, porque de los tales es el reino de los cielos. Elena de White nos habla de la simpatía de Jesús con los niños. Ella dice: Jesús amó siempre a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Libro El deseo de todas las gentes, página 472. El Señor veía en estos niños los hombres del mañana, y ahora que eran susceptibles a las enseñanzas del Evangelio, entonces Jesús estaba dispuesto a enseñarles y guiarles. En esta actitud sincera, dispuesta a escuchar y aceptar a Jesús, lo que los hace aptos para el reino de los cielos. Debemos tener cuidado de estar trabando el camino de los niños al cielo, de estar interponiéndonos en su camino a la vida eterna. Debemos tener cuidado de no estar mostrándoles un evangelio triste o lóbrego y tratándolos de tal manera que lleguen a considerar que ellos no son aptos para el cielo. No debemos impedirles venir a Jesús. Elena de White aconseja: no permitamos que nuestro carácter diferente del de Cristo le represente falsamente. No apartemos a los pequeñuelos de Él por nuestra frialdad y dureza. No les hagamos nunca sentir que el cielo no será un lugar agradable para ellos si nosotros estuviéramos allí. No hablemos de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obremos como si no esperásemos que ellos acepten a Cristo en su infancia. No les demos la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega y que al venir al Salvador deben renunciar a todo lo que llena de gozo la vida. Libro El deseo de todas las gentes, página 476.
Debemos es animarles a seguir fielmente al Señor, que nada les impida acercarse al Salvador. La iglesia debe hacer todo lo posible para que los niños sean debidamente atendidos y se sientan parte importante de las actividades de la iglesia. Ahora, al atraer a un niño y al decir, si no os hacéis como niños, el sentido del significado de esta petición es la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Libro El deseo de todas las gentes, página 404. Dios mide la grandeza de otra forma. La verdadera sencillez y humildad, el espíritu de servicio es lo que Dios espera de sus hijos. El niño recibe los regalos con esa admiración y alegría. De la misma manera, el regalo de la salvación debe ser recibido con la misma alegría. La siguiente sección del capítulo 18 de Lucas son los versículos 18 al 30, la historia del joven rico. Leamos el versículo 18. Un dignatario le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta historia va a responder muchos interrogantes sobre lo que la vida cristiana representa. Este joven era un dignatario, era rico y su pregunta es sincera. Elena de White describe este momento de manera especial, al decir, el joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes, tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sincera y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Así que siguiendo el deseo que había en el corazón, se acerca a Jesús. Pero la pregunta que plantea es típico de los fariseos. ¿Qué bien haré? Consideraba que las buenas obras es el pasaporte para ir al cielo. Era un joven que había guardado todos los mandamientos, que conocía, en apariencia, era un hombre justo, pero sentía que algo no estaba bien, que le faltaba algo. ¿Qué debo hacer para heredar, para recibir, para poder hacerse acreedor de la vida eterna? Versículo 19. Sigamos leyendo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús por su parte lo lleva a reflexionar a este dignatario preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Lo lleva a que analice lo que dice, porque bueno solo hay uno y es Dios. Cuando Jesús dijo que solo Dios era bueno, estaba procurando ayudar al joven a comprender claramente el significado de su saludo. Jesús reconoció la sinceridad y el discernimiento del joven y quiso fortalecer su fe, haciéndole presentar una declaración aún más clara de su parecer. Elena de White comenta, Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. Se daba cuenta de que aquel a quien declaraba era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Lo que hizo Jesús no fue negar su divinidad, sino resaltarla en la mente de este joven. Enseguida Jesús entra en su terreno y le dice, versículo 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lo otro que le dice Jesús es que si quiere entrar en el reino de Dios, debe guardar los mandamientos. Aquí Jesús se refiere a la recompensa del discipulado, el resultado final. Por lo tanto, se refiere tanto al reino de la gracia como al reino de gloria. Para ello, debía guardar los mandamientos, que son los requerimientos específicos e individuales de la ley. Es la voluntad de Dios que el hombre refleje el carácter divino, y ese carácter se puede resumir en una sola palabra, amor. Y ese amor nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
y la respuesta de cómo hemos de expresar nuestro amor a Dios y al prójimo, pues encontraremos la respuesta dada por Dios en los 10 mandamientos, estos mismos que fueron resaltados por Jesús en el Sermón del Monte. Por eso Jesús expresa más adelante que si le amamos a Él, guardaremos sus mandamientos. Jesús comienza a mencionar los mandatos que tienen que ver con el amor al prójimo. Jesús lo lleva a analizar los 10 mandamientos. Pero al verlos desde la perspectiva de Dios, sin duda, a la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón, en la realidad, no se preocupaba por los intereses de su prójimo. Por eso el Señor le recuerda que debe amar a su prójimo. Con esto estaba llegando al corazón del problema, porque el joven rico dice guardar todos los mandamientos, pero no amaba a su prójimo como a sí mismo y por consiguiente su amor a Dios estaba por debajo de su amor a sí mismo y al dinero. Había guardado la letra de la ley, pero no con el debido espíritu, y sin embargo consideraba que estaba viviendo en armonía con sus principios. Jesús intentó abrir los ojos del joven para que comprendiera que los principios de la ley deben aplicarse concienzudamente a todas las relaciones prácticas de la vida. Sigamos con el versículo 21 de Lucas 18. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven rico creía sinceramente que había guardado todos los mandamientos y no se daba cuenta de ninguna imperfección. Elena de White dice: este príncipe tenía alta estima en su propia justicia. No suponía, en realidad, que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niños y satisfacer las necesidades de su alma? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Y por su respuesta a Jesús, el joven confiaba en que faltaba apenas un paso para llegar a la perfección. Su obediencia estricta de la ley al parecer no era suficiente. Sentía que le faltaba algo. A este joven le faltaba la esencia del Evangelio, la esencia de la obediencia que es el amor. Elena de White dice: Cristo se sentía atraído a este joven, sabía que era sincero en su aserto. Todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito que, consciente del amor supremo que había de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 478. Sigamos leyendo los versículos 22 y 23. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. La pregunta del joven era sincera: ¿qué más me falta? El joven había tenido como ideal llegar a la perfección, pero como lo enseña Pablo, no se puede alcanzar la perfección por medio de las obras. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Así que si el joven deseaba alcanzar la perfección, no sería por la realización de obras para ganar méritos. Debía experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Su mente debía ser transformada, su manera de alcanzar la perfección debía ser otra. Entonces Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No era que Jesús le estaba llamando a la pobreza, pero este joven tenía el egoísmo como el factor dominante en su corazón. Pero era un joven sincero y el Señor le está diciendo que si lo que tiene no es suficiente, pues debe dejarlo por algo mejor. La renuncia es importante para aquellos que siguen a Jesús y desean llegar al cielo. Pedro, Juan, Andrés, Jacob dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Mateo dejó el puesto de publicano para seguir a Jesús. En la consideración de la salvación, ni un cargo ni una gran responsabilidad terrenal es tan importante como seguir a Jesús. Cuando el Salvador se hace presente,
las demás cosas pierden su valor. Y si eso no ocurre es porque el egoísmo es el rey de la vida y solo Cristo es el remedio. Elena de White comenta: Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejara la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Libro El deseo de todas las gentes, página 478. Jesús lo puso a elegir entre el tesoro terrenal y el tesoro celestial, pero el joven quería tener ambos. Grande fue el chasco cuando comprendió el sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. No quiso dejar sus pobres riquezas para ganar el cielo. Prefirió retirarse del lugar que abrazar la salvación provista por Cristo. Se fue a su casa triste. Elena de White comenta: Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le aseguraba si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuve el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Libro El deseo de todas las gentes, página 478. Lamentablemente para él, el costo de la vida eterna le parecía demasiado alto y por eso se fue triste. No estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. En vista de esta actitud del joven, Jesús hace una declaración que choca en la mente de los discípulos. Versículos 24 y 25 de Lucas 18. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Eso contrasta con el concepto que estaba en la mente de los discípulos y de las enseñanzas de los escribas y fariseos. La pobreza y la enfermedad eran símbolo, para ellos, del castigo divino y de la perdición. Para ellos, los ricos eran favorecidos por Dios y estaban siendo bendecidos por el Creador. Decir que los ricos no se van a salvar chocaba con las ideas de esa época, y Jesús refuerza el concepto. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo primero que debemos aclarar es que Jesús no estaba diciendo que el rico se va a perder por ser rico, porque muchos de los patriarcas y hombres de Dios eran ricos. Tampoco que la pobreza de por sí sea un mérito para la salvación. No es ese el sentido del mensaje. Es difícil para el rico entrar en el reino de Dios no porque sea rico, sino por causa de su actitud hacia las riquezas. Es el amor a las riquezas lo que desplaza a Cristo en el corazón, y ese es el problema tanto de ricos como de personas pobres, que por dinero somos capaces de dar la espalda al Señor. Cuando uno acepta el llamado de pasar por el ojo de la aguja, que es una puerta estrecha que difícilmente un camello puede pasar, el Señor nos está pidiendo que renunciemos a aquello que estorba nuestro tránsito al cielo. Pero por otra parte, el Señor quiere aclarar un concepto equivocado en la mente de los discípulos, que consideran que ser rico era meritorio de salvación. Por eso los discípulos reaccionan, versículos 26 y 27. Los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor no estaba condenando al hombre rico o estaba alabando a los pobres, no. Estaba atacando una idea errónea. El rico por ser rico no se salva y el pobre por ser pobre no se perderá. Pero tampoco el rico por ser rico se perderá, ni el pobre por ser pobre se salvará. La salvación no depende de la casta o de si se es rico o pobre. La salvación es la obra de Dios en el corazón.
Por eso, aunque seas pobre, puedes salvarte. Y si eres rico, puedes salvarte. Y si has cometido errores, puedes salvarte, porque la salvación es la poderosa obra transformadora de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios es el que hace posible la salvación de los hombres. Nadie puede salvarse a sí mismo ni por mérito alguno. La salvación es imposible para cualquiera que intente buscarla con su propio esfuerzo. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su supremo amor a las riquezas o a cualquier persona del pecado específico que lo tiene atrapado. Solo el poder de Dios que obra en la vida del hombre puede efectuar aquella transformación de carácter que se demanda para entrar en el reino de los cielos. Esta sección termina con un requerimiento de Pedro y la respuesta de Jesús, versículos 28 al 30. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús te está hablando del precio del discipulado, que es dejar todo para seguir a Jesús. Pero esta decisión debe tener una recompensa. Aunque las promesas que el Señor da a sus hijos fieles están presentes, nunca el Señor aprobará que practiquemos la abnegación con un ojo puesto en la recompensa como algo que llegaremos a merecer por nuestras acciones. Este no es el sentido de la explicación de Jesús. La salvación es solo por gracia y la recompensa es para aquel que, confiando en esa gracia, se ha mantenido fiel. Pero es claro que seguir a Jesús debemos dejar atrás todo aquello que nos ata a esta vida. Si tus casas o riquezas son impedimento para la salvación, debes dejarlo. Si tus padres, hermanos o cualquier otra persona o cosa nos impide entregarnos a Jesús, debemos dejarla para seguir al Maestro. Es el renunciamiento lo que implica la salvación. Cuando el cristiano recibe mucho más en esta vida, experimenta el gozo de la camaradería cristiana y la satisfacción mayor y más intensa que proviene de servir a Dios. Y se nos concede la vida eterna, porque la vida eterna es lo que hace que todas las promesas tengan sentido. En otras palabras, sí vale la pena el renunciamiento, sí vale la pena ser seguidor de Jesús. En la siguiente sección del capítulo 18 de Lucas es que Jesús por tercera vez anuncia su muerte, versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. La gente ha comenzado el viaje a Jerusalén, centro religioso y político de los judíos, para la celebración de la Pascua. Toma a sus discípulos aparte. Quizás había mucha gente que se dirigía por el mismo camino. Entonces Jesús les anuncia por tercera vez que Él va a ser entregado para ser muerto por los escribas y fariseos, que será crucificado, pero que al tercer día resucitará. Los discípulos escucharon, pero no entendieron las palabras de Jesús. Les parecía algo fuera de contexto. Pero la intención del Señor era que estos acontecimientos no lo tomaran por sorpresa, ya que Él vino a dar su vida por nosotros. Y aquí hay una seria advertencia para todos. La mente humana tiene capacidad para entender solo lo que quiere. No hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Nos resistimos a creer lo desagradable que pueda ser cierto y que suceda lo que no queremos. Todos tenemos que resistir la tendencia a oír solo lo que queremos oír. Y además, Jesús nunca anunció la cruz sin nombrar también la resurrección. Sabía que le esperaba la vergüenza y el horror, pero estaba igualmente seguro de que obtendría la victoria y entraría en la gloria que también le aguardaba. Sabía
lo que le vendría de la maldad de los hombres, pero también sabía lo que vendría del poder de Dios. La seguridad de la victoria final le ayudó a arrostrar la aparente derrota de la cruz. Sabía que sin la cruz no podía haber una corona. Y llegamos al final de este capítulo. En los versículos 35 al 43 se narra la historia del ciego que fue sanado en Jericó. Leamos los versículos 35 al 37. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jericó era una de las últimas etapas de su viaje de Perea a Jerusalén para asistir a la Pascua. Esta ciudad quedaba situada más o menos unos 2 kilómetros al sur de las ruinas de la antigua Jericó del Antiguo Testamento. Además, la ciudad había sido embellecida por Herodes el Grande, rodeada de montañas, además que era famosa por sus aguas termales. Allí fue Herodes el Grande con la esperanza de curarse de una larga enfermedad fatal. Los historiadores tienen la impresión que Jesús había visitado esta ciudad en varias oportunidades. Lo cierto es que cuando llega a Jericó, una gran multitud comienza a seguirle. Yendo por el camino, un ciego que, aunque Lucas no lo identifica, y es Juan Marco que nos dice que el nombre de él era Bartimeo. Él estaba allí mendigando. Ese era su diario vivir, depender de la caridad de otras personas para sobrevivir. Se ubica donde había el mayor tránsito de personas. Ese día en particular había una multitud, pero con un tema particular. La conversación de la gente era diferente. Preguntó y se le dijo que estaba allí Jesús. Entonces comienza a gritar: Jesús, hijo de David. Este título estrictamente mesiánico implica cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido, y clamó pidiendo que el Señor tuviese misericordia de él, de su situación. Al parecer, no había nacido ciego, sino quizás por alguna enfermedad había quedado ciego e imposibilitado para trabajar. Leamos el versículo 39. Los que iban delante lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le reprendía porque quería evitar un incidente público en que las autoridades romanas o judías intervinieran. Pero este hombre no se iba a dar por vencido, no iba a dejar pasar ese momento. Se iba a aferrar a Jesús como su única esperanza. Esto debe recordarnos que en nuestro encuentro con Cristo siempre se presentarán obstáculos que nos impiden ver al Salvador. Y es nuestra confianza en el Señor lo que nos debe impulsar a avanzar. Sigamos con los versículos 40 al 43. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Cuando llegó, preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ante la insistencia del hombre, Jesús se detuvo y le llamó. Entonces vinieron y le dijeron: ten ánimo, Jesús te llama. El momento más especial de su vida, llegar ante la presencia de Jesús. El Mesías prometido. Jesús, el Señor, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Era obvio que el ciego quería recobrar la vista, pero Jesús deseaba que el suplicante presentara un pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Bartimeo responde sin vacilación que recobre la vista. Jesús está ante ti y te pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tan específico eres? ¿Qué tan dispuesto estás de reconocer tu necesidad? No es momento para adornar nuestros pedidos, no es momento para recitar un poema o buscar palabras bien elaboradas. El pedido es sencillo, claro y al punto: que recobre la vista. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. O también podría traducirse: tu fe te ha sanado.
y enseguida recobró la vista. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la seguridad en un Dios que todo lo puede, es entender que Él tiene el poder, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. La fe es aferrarse de Jesús como la única esperanza. Esa fe que se apega a Jesús es lo que hace posible que Dios obre en nuestra vida. El ciego recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Su testimonio es una lección para todos del Mesías que había venido a desatar las ligaduras de impiedad, a dar vista a los ciegos. Lucas aquí añade algo que no mencionan ni Mateo ni Marcos: la reacción de los que vieron el milagro. Los dirigentes judíos con frecuencia atribuían el poder de Jesús al diablo, pero la gente común creía, en agudo contraste, que el poder de Jesús provenía de Dios, porque su percepción no estaba cegada por los prejuicios. Apreciado amigo y hermano, lecciones valiosas hemos podido tomar de este capítulo especial de Jesús. Debemos recordar que la salvación es la poderosa obra de Dios en favor del ser humano. Esta no se adquiere como recompensa de algo que merecemos. No es el resultado de nuestras buenas obras. Por el contrario, se nos da por la bondad del Todopoderoso. Y cada uno tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. Te aconsejo que aceptes la invitación del Señor y te aferres a Él confiando en su amor. Él hará su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de justicia. Es mi oración por ti. Amén.